El 93% de Surinam es bosque y casi nadie vive ahí. Toda la población del país está concentrada en una franja costera, mientras que el interior es selva amazónica intacta. Estambul tampoco toma partido. Se extiende por dos continentes al mismo tiempo, con un pie en Europa y otro en Asia. Y el lugar más cercano al espacio exterior en la Tierra no es el Everest, es una montaña en Ecuador de la que la mayoría de la gente ni siquiera ha oído hablar. ¿Quieres saber el resto de la historia? Yo soy Lista 25, y estos son 100 datos de geografía sorprendentes que nadie te enseñó. Así que aquí está la grande que la gente confunde muy seguido. El Reino Unido y Gran Bretaña. Pero usarlos de manera intercambiable en realidad está mal. Así que vamos a aclararlo. Gran Bretaña es básicamente la isla más grande de las islas británicas. Ya sabes, la que tiene a Inglaterra, Escocia y Gales. Pero ¿qué pasa con Irlanda del Norte? No forma parte del Club de Gran Bretaña. Debes pensar en Gran Bretaña como una ubicación puramente geográfica, mientras que el Reino Unido o el Reino Unido de Gran Bretaña es algo más político. El Reino Unido es básicamente una unión de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Así que aquí está el truco para recordarlo. Gran Bretaña significa que no incluye Irlanda del Norte. El Reino Unido incluye Irlanda del Norte. ¿Entendido? Bien. Ahora, esto me sorprendió mucho cuando descubrí este hecho por primera vez. ¿Me estás diciendo que las legendarias pirámides de Giza en realidad no están solas en medio de un vasto e interminable desierto? Claro, pero todos hemos visto innumerables fotos donde las pirámides parecen estar rodeadas solo de arena. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Esas fotos eran un poco engañosas, aunque no del todo incorrectas. Las pirámides están al borde del desierto, a solo 200 metros de un barrio de El Cairo. De hecho, hay un campo de golf cerca de la base de la pirámide de Keops. Me pregunto cómo se sentirá dejar las calles concurridas y pasear por esas fascinantes estructuras antiguas. Hablando de estructuras antiguas, aquí hay otro dato sorprendente. Probablemente piensas en Egipto cuando escuchas la palabra pirámides. Luego tal vez pienses en teorías de conspiración sobre extraterrestres que las construyeron. Pero ¿qué tal si te dijera que la pirámide más grande del mundo no está en Egipto? Increíble, ¿verdad? De hecho, la pirámide más grande está en México y se llama la Gran Pirámide de Cholula. Esta antigua estructura llamada Telachi Teotihuacán es enorme. Tiene un volumen de 4.45 millones de metros cúbicos, casi el doble que la Gran Pirámide de Giza. ¿Quién lo hubiera imaginado? ¿Crees que países con enormes extensiones de tierra como Rusia o Australia tienen la segunda línea costera más larga después de Canadá? No, es Noruega. Gracias a su geografía irregular llena de fiordos e islas, la costa de Noruega se extiende por más de 58.000 kilómetros. Dato curioso, si se extendiera, la costa de Noruega daría la vuelta a la Tierra no solo una vez, sino más de 2 veces y media. ¿Sabías que California es uno de los pocos lugares en la Tierra con varios tipos de clima reunidos en un solo estado? Tienes el clima desértico, el clima mediterráneo, el continental frío y el polar. Aquí viene la parte increíble. Esta diversidad de climas es la razón por la que California produce casi la mitad de las frutas y verduras de Estados Unidos. Además de esto, California tiene dos características geográficas extremas. El monte Whitney, a 14.505 pies sobre el nivel del mar, es el punto más alto, y Badwater Basin en el Valle de la Muerte, a 282 pies bajo el nivel del mar, es el punto más bajo. Hablando de un estado con un rango impresionante, California realmente lo tiene todo. Para muchas personas, cuando piensan en Canadá, lo que les viene a la mente es el jarabe de maple, el hockey y la gente educada. Para otros es la ciudad de talla mundial de Toronto, la ciudad más poblada de Canadá. ¿Pero es la capital? No, ese honor le pertenece a Ottawa. Y no, tampoco es Vancouver, así que buen intento. Ottawa es una ciudad mucho más tranquila y menos llamativa en comparación con Toronto, pero es donde se toman todas las grandes decisiones. Curiosamente, ha sido la capital del país desde 1857. Dato curioso, la propia reina Victoria eligió Ottawa como la capital. ¿Por qué? Ubicación estratégica. Está lo suficientemente lejos de la frontera con Estados Unidos como para evitar problemas. Así que mientras Toronto brilla intensamente, Ottawa mantiene las cosas funcionando en silencio. Estambul, Turquía, es la única ciudad en el mundo que se extiende sobre 2 continentes. Ubicada orgullosamente a lo largo del estrecho del Bósforo, esta ciudad tiene un pie en Europa y el otro en Asia. El estrecho en sí conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara, pero su verdadera magia radica en su geografía única. Los visitantes acuden en masa a Estambul para experimentar este fenómeno tan raro. Da un paseo en barco y te encontrarás mirando Europa de un lado y Asia del otro. Es el sueño de cualquier amante de la geografía y el paraíso de los fanáticos de las selfies.
Pocos lugares pueden hacerte sentir como un verdadero trotamundos sin siquiera salir de los límites de la ciudad. Aquí tienes un acertijo geográfico para ti. Reno, Nevada, está más al oeste que Los Ángeles, California. ¿En serio? Aunque Nevada es el vecino del este de California y Los Ángeles está junto al Océano Pacífico, Reno aún así gana la carrera hacia el oeste. Todo es gracias a la costa del sur de California, que se curva hacia el sureste al acercarse a México. Hablando geográficamente, Reno está en 190 grados 49 oeste, mientras que Los Ángeles queda atrás en 118 grados 14 oeste. Eso es un grado completo y un poco más de longitud, y coloca a Reno aproximadamente 1,5 grados, o alrededor de 83 millas, o 134 kilómetros más al oeste que Los Ángeles. Así que Reno, famosa por ser llamada la ciudad pequeña más grande del mundo, en realidad disfruta de atardeceres un poco más tardíos que Los Ángeles. El mundo está lleno de lugares con nombres que te hacen mirar dos veces. Empecemos con Batman, no el cruzado encapotado, sino una ciudad en Turquía con casi 500,000 de habitantes. Si lo combinas con Gotham, Wisconsin, tienes una pareja hecha en el cielo de los cómics. Luego está el infierno. Literalmente. Noruega presume de un pueblo llamado Hell que se congela cada invierno, mientras que Michigan tiene su propio Hell, hogar de solo 72 habitantes. Aún no se han visto demonios, pero los juegos de palabras son interminables. Sin embargo, la medalla de oro por nombres peculiares se la llevan Boring, Oregón, Dull, Escocia y Bland, Australia. Juntos forman el trío tedioso, demostrando que la geografía es cualquier cosa menos aburrida. Estar rodeado de tierra es difícil, pero ¿estar doblemente rodeado de tierra? Eso es una pesadilla logística muy única. Un país doblemente rodeado de tierra no solo no tiene acceso directo al mar, sino que también está completamente rodeado por otras naciones sin salida al mar. Esto deja sin una ruta directa a un puerto, sin comercio marítimo fácil y con una gran dependencia de los vecinos que también están atrapados en el interior. Hay dos países que la tienen particularmente difícil, Liechtenstein y Uzbekistán. El pequeño Liechtenstein está rodeado por Austria y Suiza, ambas también sin salida al mar. No produce mucho para exportar, así que logra salir adelante. Uzbekistán, por otro lado, la tiene peor. Con 5 vecinos sin salida al mar, Afganistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, es como navegar por un laberinto seco e interminable. Si ves nuestros videos regularmente, sabrás que la Antártida no solo es el desierto más grande del mundo, también es el más frío, cubriendo unos increíbles 5,5 millones de millas cuadradas, o 14,2 millones de kilómetros cuadrados. Eso es significativamente más grande que el Sahara, que tiene 3,5 millones de millas cuadradas, o 9 millones de kilómetros cuadrados. Los desiertos se definen por lo secos que son, no por lo calientes, y ambos polos cuentan como desiertos. De hecho, la Antártida también tiene el récord en cuanto a temperaturas extremas, ya que una vez alcanzó menos 128 grados Fahrenheit o menos 88,9 Celsius. Sin embargo, cuando se trata de sequedad, el desierto de Atacama en Chile gana sin duda alguna. Con solo 0,03 pulgadas o 0,076 centímetros de lluvia al año, es tan árido que la NASA lo utiliza para estudiar condiciones similares a las de Marte. Eso lo dice todo, ¿no crees? Solo una cosa más sobre los desiertos ya que estoy hablando del tema. ¿Sabías que algunos de ellos cantan? En lugares como el Gobi y el Sahara, puedes presenciar un fenómeno llamado dunas de arena cantoras. Estas dunas producen sonidos que van desde susurros suaves hasta estruendos profundos y resonantes cuando los granos de arena se deslizan por pendientes empinadas, creando vibraciones que generan el sonido. Pero no es algo al azar. La arena tiene que estar seca, ser rica en sílice y tener la humedad justa. Los científicos creen que el tamaño de los granos y la velocidad de su movimiento afectan el tono, así que los granos más grandes producen sonidos más profundos y graves, mientras que los granos pequeños crean sonidos de tono más agudo. ¿Holanda o los Países Bajos? ¿Cuál es la diferencia? De hecho, hay mucha diferencia. Primero, Holanda es en realidad solo una parte de los Países Bajos, no todo el país. Sería como llamar a Estados Unidos Texas. Así de grave es. Holanda está formada por Holanda del Norte y Holanda del Sur, que son solo 2 de las 12 provincias del país. Ahora, estas provincias son bastante populares con ciudades como Ámsterdam, Rotterdam y La Haya. Así que aquí está el asunto. Durante la edad de oro de este país, las provincias de Holanda fueron tan notables que se volvieron sinónimo de los Países Bajos. Pero técnicamente, si no estás en esas 2 provincias, bueno, no estás en Holanda. Probablemente has escuchado la frase, todo es más grande en Texas. Bueno, eso podría ser cierto para los grandes sombreros de vaquero y mucha actitud, pero en cuanto al tamaño del estado, podría estar un poco exagerado.
Y digo solo un poco porque Texas en realidad es grande. 678.000 kilómetros cuadrados es realmente grande. Pero Alaska lo supera por mucho. Alaska tiene la asombrosa cantidad de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Y si eres bueno en matemáticas, entonces sabes que eso es aproximadamente el doble del tamaño de Texas. Así que, aunque Texas pueda dominar los 48 estados inferiores, la corona del estado más grande de Estados Unidos le pertenece al norte congelado. Cuando piensas en las mayores atracciones de Nueva York, la Estatua de la Libertad encabeza la lista. Pero aquí está el giro. La estatua en realidad se encuentra en aguas de Nueva Jersey. Déjame explicarte. En 1834 hubo un caso en la Corte Suprema, Nueva Jersey contra Nueva York. Este caso determinó que la frontera entre las ciudades estaría en el punto medio del río Hudson, colocando la Isla de la Libertad en Nueva Jersey. Así que, aunque se determinó que la Isla de la Libertad es parte de Nueva York, el agua que rodea la isla pertenece a Nueva Jersey. Esto significa que, aunque la Estatua de la Libertad está estrechamente ligada a Nueva York, geográficamente se encuentra en Nueva Jersey. Sí, es cierto, Taiwán no es parte de la República Popular China, pero este es uno de los temas más debatidos en la geopolítica moderna. Primero, debes saber que Taiwán es un país fascinante por derecho propio. Tiene su propio gobierno, sus propios líderes e incluso su propio imperio tecnológico. Sin embargo, la República Popular China insiste en que solo es una provincia rebelde que se ha negado a unificarse. Para entender un poco lo que está pasando, déjame darte una pequeña lección de geografía. Entonces, el partido gobernante en China es la República Popular China, o RPC. Pero ten en cuenta que también hay otro partido llamado la República de China, o ROC. Entonces, en ese entonces, antes de la Guerra Civil China, la ROC era el gobierno principal de China, pero cuando el Partido Comunista tomó el poder en 1949, la ROC huyó a Taiwán. Bueno, ahora tenemos dos Chinas, una diciendo que la otra no es legítima. Definitivamente es incómodo. Así que Taiwán funciona como cualquier otro país, pero la mayoría del mundo, bajo presión de China, no lo reconoce oficialmente como un país. Así que mientras China sigue diciendo, tú nos perteneces, Taiwán solo pone los ojos en blanco y vuelve a ser uno de los lugares más avanzados del mundo. ¿Sabías que Kabul, la capital de Afganistán, está más cerca de Mumbai que de Bagdad? Es cierto. Mucha gente piensa que Afganistán es parte de Medio Oriente, pero en realidad está más conectado con el sur de Asia. Y aquí está el porqué. Afganistán comparte una frontera con Pakistán, conocida como la Línea Durand, e incluso tienen ríos compartidos como el río Kabul, que desemboca en el Indo. La historia entre este país sin salida al mar y el sur de Asia se remonta a antiguas rutas comerciales, imperios compartidos como los mogoles y lazos culturales en la comida y el idioma. Todos sabemos que Rusia es el país más grande del mundo. ¿Pero qué tan grande es realmente? Bueno, para empezar, cubre unos asombrosos 6.6 millones de millas cuadradas. Esos son 17.1 millones de kilómetros cuadrados. Para ponerlo en perspectiva, Estados Unidos, un país enorme por sí solo abarca 3.8 millones de millas cuadradas o 9.8 millones de kilómetros cuadrados. Rusia es tan enorme que representa más de una octava parte de toda la Tierra en la Tierra. Su enorme tamaño significa que necesita 11 zonas horarias para cubrir toda su vasta extensión. Cuando amanece en Moscú, está atardeciendo en el lejano oriente. En total, Rusia comparte sus fronteras terrestres con 16 países, lo cual es una gran parte de la razón por la que tiene un papel tan poderoso y complejo en el escenario mundial. Canadá se lleva la corona por tener la línea costera más larga del mundo, con unos impresionantes 151.000 millas o 243.042 kilómetros. Para comparar, Indonesia, que ocupa el segundo lugar, tiene 33.554 millas o 54.000 kilómetros y Rusia le sigue con 23.612 millas o 38.000 kilómetros. Dado el tamaño de Canadá, el segundo país más grande en superficie y sus numerosas islas que se extienden a lo largo de su costa ártica, no es de sorprender. Pero Canadá también tiene la mayor cantidad de lagos en el mundo, con 879.800 repartidos por todo el país. Eso es más que todos los demás países juntos. De hecho, más del 60% de los 1.4 millones de lagos del mundo están en Canadá. Rusia está en segundo lugar, pero sinceramente ni siquiera se le acerca. El Mar Muerto en realidad no es un mar. En realidad es un lago hipersalino, y su concentración de sal es altísima. Ese fue el dato curioso número 2. Es casi 10 veces más salado que el océano, y es uno de los cuerpos de agua más salados del mundo. Su alta salinidad hace que el agua tenga una flotabilidad increíble, tanto que puedes flotar en la superficie sin nadar ni mover los pies.
Este lago único también ostenta el título del punto más bajo de la Tierra, si es que ya sabes, los datos de altitud son lo tuyo. Un consejo, eso sí, no bebas el agua. Puede ser segura para tu piel, pero definitivamente no se recomienda su consumo. Países Bajos tiene más bicicletas que personas, y no lo digo a la ligera. Con 18 millones de habitantes y 22 millones de bicicletas, esta nación de Europa Occidental es un paraíso para los ciclistas. Literalmente tienen una bicicleta por cada persona. Además, millones más por si acaso. Esto solo demuestra lo comprometidos que están los Países Bajos con un estilo de vida sostenible. Ciudades como Ámsterdam han priorizado la infraestructura ciclista, haciendo que andar en bicicleta sea más fácil y conveniente que conducir en muchas zonas urbanas. Andar en bicicleta no es solo un medio de transporte aquí. Es una forma de vida. Mantiene el aire más limpio, las calles menos congestionadas y a la gente más saludable. Australia es el único continente en la Tierra sin un volcán activo. Incluso la Antártida, con sus condiciones extremas, tiene volcanes activos, como el Monte Erebus y el Monte Sidley, y todo se reduce a la ubicación. Australia se encuentra justo en el centro de la enorme placa tectónica indo-australiana, a salvo de los límites de las placas, donde normalmente ocurre la actividad volcánica cuando la corteza terrestre se desplaza y se roza. Curiosamente, el Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad volcánica y sísmica, pasa justo al norte y al este de Australia. Es algo irónico que países cercanos como Indonesia y Papúa Nueva Guinea tengan que lidiar frecuentemente con erupciones, mientras que Australia disfruta de estabilidad geológica. Cuando ves un mapa común, hace que Groenlandia parezca enorme, incluso tan grande como África. Pero eso es porque estos mapas distorsionan el tamaño de las masas de tierra cerca de los polos. En realidad, aunque Groenlandia es grande, tiene solo alrededor de 2.1 millones de kilómetros cuadrados, y eso es mucho más pequeño que África, que tiene 30 millones de kilómetros cuadrados. Esta ligera distorsión crea una especie de ilusión óptica geográfica. Así que, aunque Groenlandia es una enorme maravilla helada, lo que vemos en los mapas es un poco engañoso. La mayoría de los amantes de los datos conocen Sudáfrica por su mezcla de culturas y sus hermosas playas costeras. Pero solo unos pocos saben que el país no tiene una sola capital, tiene tres. Lo interesante es que cumplen diferentes funciones. Ciudad del Cabo es la capital legislativa. Pretoria es la capital administrativa. Bloemfontein es la capital judicial. Pero probablemente hayas escuchado mucho más sobre Johannesburgo que sobre estos lugares. Eso es porque es la ciudad más grande y el centro económico del país. Pero no es una de las capitales, así que la próxima vez que alguien mencione la capital de Sudáfrica, será mejor que preguntes ¿cuál de todas? Cuando piensas en desiertos, seguramente te vienen a la mente arenas ardientes en una vasta tierra árida. Pero no siempre tiene que ser así. Básicamente, un desierto se caracteriza por tener poca lluvia, no necesariamente por el calor. No necesariamente tiene que ser caliente y arenoso como el Sahara. Ahora, la Antártida, cubierta de hielo y congelada, recibe menos de 20 milímetros de lluvia al año, lo que la convierte en el desierto más grande y el continente más seco del mundo, ya que abarca 14 millones de kilómetros cuadrados. Durante siglos, el Océano Atlántico ha sido una de las vías navegables más concurridas y reconocidas. Este océano ha desempeñado un papel fundamental en el impulso de las economías mundiales. Así que no es extraño que la mayoría de la gente lo considere el océano más grande del mundo. Pero eso no es cierto, ese título le pertenece al Pacífico. El Pacífico tiene más de 63 millones de millas cuadradas, y para que te des una idea, eso es más del doble del tamaño del Atlántico. No solo cubre más superficie, sino que también contiene aproximadamente la mitad del agua del planeta. Así que dale el respeto que se merece. Groenlandia es realmente fascinante. Es la segunda masa de hielo más grande del mundo, solo después de la Antártida. Si nunca supiste eso, también deberías saber que es un territorio autónomo. Pero no es un país completamente independiente. Eso significa que desde 1979, Groenlandia ha permanecido como parte de Dinamarca y depende de ella en muchos aspectos. Por ejemplo, Dinamarca mantiene el control sobre todos los asuntos exteriores, la defensa y la política monetaria en lo que respecta a Groenlandia. Pero eso no es todo. Dinamarca también cubre alrededor de 2/3 del presupuesto de Groenlandia. Así que, aunque parece un país independiente, Groenlandia está técnicamente bajo el dominio de Dinamarca. Siguiendo con Australia, es un lugar fascinante, próspero y desarrollado, pero su geografía no es precisamente amigable. Si ves un mapa de densidad de población es bastante claro. Casi todos viven en los centros urbanos del sur y sureste, mientras que el resto del país está prácticamente vacío. Eso es porque la mayor parte de Australia está compuesta de terrenos áridos y hostiles, difíciles de habitar.
Desde desiertos hasta selvas tropicales, gran parte del país simplemente no está hecha para la gente. Y como el continente más seco de la Tierra, Australia enfrenta una grave crisis de agua. Incluso ciudades como Sydney y Melbourne están recibiendo menos lluvia de lo habitual, lo cual es un gran problema para un lugar que ya está luchando contra las sequías. La geografía de Indonesia es realmente única. Con más de 18.000 islas, es el archipiélago más grande del mundo. Y administrar tantas islas no es una tarea sencilla. Durante siglos, los reinos indonesios lucharon por conectar sus tierras, especialmente en comparación con lugares como Europa, donde viajar era más fácil. Con tantas culturas y comunidades diversas repartidas por las islas, unirlas bajo una sola identidad nacional sigue siendo un desafío incluso hoy en día. Además de eso, Indonesia se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico. El país tiene 136 volcanes, de los cuales 61 han hecho erupción desde 1900. En general, la actividad tectónica de la región es tan intensa que Indonesia experimenta terremotos de magnitud 5.0 o menor casi todos los días. La geografía de Egipto siempre ha sido su salvavidas. Las fértiles llanuras del delta del Nilo lo convirtieron en una de las cunas de la civilización. Pero todo cambió con la construcción del Canal de Suez en 1868. La vía fluvial hecha por el hombre conecta el mar Mediterráneo con el Mar Rojo, eliminando la necesidad de que los barcos europeos naveguen alrededor de todo el continente africano para llegar a Asia. Fue un cambio radical para el comercio global, pero trajo consigo mucha agitación política. Desde entonces, Egipto ha estado en el centro de grandes conflictos relacionados con el control del canal, desde la crisis de Suez en 1956 hasta la guerra árabe-israelí en 1967, y el acceso a la vía fluvial sigue siendo un tema candente en la región. Si miras la historia de China, una cosa queda clara. La lucha interna y el conflicto han sido temas constantes. Desde la enorme rebelión Taiping hasta incontables guerras civiles, el país ha visto su buena parte de caos. Pero esta no es una lista histórica. La geografía de China tiene mucho que ver con eso. La mayor parte de la población tradicionalmente ha vivido en las fértiles tierras bajas, mientras que las tierras altas circundantes, secas y escasamente pobladas han servido como un amortiguador natural contra los invasores del norte. Sumando a la complejidad, el vasto territorio de China alberga muchos grupos étnicos y culturas con intereses diferentes. Casi el 70% del territorio de Japón está cubierto por montañas y colinas, dejando solo el 20% del país con tierras lo suficientemente planas para cultivar o construir. Eso significa que Japón tiene algunas de las ciudades más densamente pobladas del mundo, con áreas urbanas apretándose en esa pequeña franja de tierra utilizable. Y aunque eso podría sonar como un desafío, y lo es, el terreno montañoso también hace que Japón sea increíblemente único. Las montañas le han dado al país sus famosos manantiales termales, paisajes dramáticos y senderos de senderismo impresionantes. Además, han moldeado la cultura japonesa desde el cultivo de arroz en terrazas, en laderas empinadas, hasta siglos de folclore. Imagina un solo país acaparando el 60% de toda la superficie lacustre del mundo. Canadá tiene más lagos que todos los demás países del mundo juntos, lo cual, sinceramente, es como para presumir un poco. Es tan acuoso que nadie puede ponerse de acuerdo ni siquiera en la cantidad. Las estimaciones van desde 300.000 hasta más de 2 millones, dependiendo de qué tan grande debe ser un hoyo con agua para que cuente. Puedes culpar a la última era de hielo por esto. Los glaciares pasaron miles de años exfoliando agresivamente el escudo canadiense, y cuando se fueron, se olvidaron de limpiar todos los charcos gigantes. El resultado es un país donde el límite entre la tierra y el agua es más una sugerencia. Canadá es el segundo país más grande del mundo, pero una gran parte de ese territorio es solo agua acumulada en hoyos que el hielo talló antes de irse de la fiesta. Surinam se siente como un país donde alguien empezó el tutorial de población y luego se distrajo. Los bosques cubren alrededor del 93% del territorio, mientras que la mayoría de los humanos están agrupados en una pequeña franja costera al norte. El interior ni siquiera es realmente el campo. Es una selva amazónica densa y virgen que básicamente ha ganado la guerra contra la planificación urbana. Mientras que la mayoría de los países crecen hacia adentro, Surinam se quedó en la puerta de entrada. El interior sigue siendo remoto, ecológicamente abrumador y básicamente indómito. Es un estado-nación que existe casi exclusivamente en su propia periferia, y la gran mayoría de su territorio pertenece más a los árboles que a los contribuyentes. Funciona, pero solo porque la gente y la selva han acordado no meterse en los asuntos del otro. Gambia realmente no tiene la forma de un país.
Es más como si alguien hubiera intentado construir un pasillo en un mapa. Es este corredor increíblemente estrecho, de solo unos 24 a 48 kilómetros de ancho, que se extiende tierra adentro por casi 480 kilómetros, y aparte de un pequeño tramo de costa atlántica, está completamente rodeado por Senegal. La razón de esta forma es el río Gambia. En aquel entonces, las potencias coloniales británicas querían controlar la vía fluvial para el comercio, así que básicamente trazaron las fronteras hasta donde sus cañones podían alcanzar desde el agua. Es una nación definida por una ruta comercial del siglo XIX que simplemente decidió quedarse así para siempre. Parece menos una lógica geográfica y más un error administrativo a largo plazo. Brunei es esencialmente un kit nacional de se requiere algo de ensamblaje. Consiste en dos piezas separadas, ambas completamente rodeadas por el estado malasio de Sarawak. Es una identidad nacional dividida en un mapa que parece estar partido por la mitad. Esta división es un remanente de los acuerdos coloniales del siglo XIX, que básicamente trataban la tierra como un rompecabezas. Dejó al sultanato con pedazos desconectados que hacen que quienes ven el mapa por primera vez lo miren dos veces. La mayoría de los países al menos intentan mantenerse conectados, pero Brunei demuestra que una vez que las fronteras se consolidan, incluso un país dividido puede funcionar perfectamente bien. Se supone que los ríos deben terminar en el mar, ¿verdad? Bueno, al delta del Okavango nadie le avisó. El agua viaja desde Angola hasta el norte de Botsuana y luego simplemente se dispersa y desaparece en las arenas del Kalahari. Es la calle sin salida definitiva. Esta colisión literal entre el agua y el desierto es lo que lo hace asombroso. Un río que recorre cientos de millas hacia la nada suena como un fracaso, pero en realidad crea un enorme humedal interior lleno de elefantes e hipopótamos en medio de un desierto. El río pierde contra la arena cada vez, pero esa derrota crea una de las fiestas más biodiversas del planeta. La costa de Namibia sigue sus propias reglas. Las lluvias en el desierto de Namib son prácticamente inexistentes, pero la fría corriente del Atlántico empuja una densa niebla marina kilómetros tierra adentro. Esto significa que partes del país no sobreviven gracias a la lluvia, sino a un enorme humidificador diario. Se siente totalmente al revés. Normalmente, las costas son donde hay más humedad, pero aquí solo proporcionan agua fantasma que llega al amanecer y desaparece al mediodía. Ecosistemas enteros en la costa de los esqueletos se han adaptado a esto. Los escarabajos recolectan la neblina del aire y las plantas la interceptan antes de que toque el suelo. La niebla sustituyó a la lluvia y el paisaje simplemente se adaptó durante miles de años. Probablemente has soñado con visitar la cascada más alta del mundo, tal vez el Salto Ángel en Venezuela. Pero si hubieras consultado con un experto en geografía antes de hacer las maletas, habrías terminado en lo profundo del Océano Atlántico en su lugar. ¿Por qué? Porque la cascada más alta de la Tierra no está en tierra firme, está bajo el agua. Esa es la catarata del Estrecho de Dinamarca, una enorme cascada submarina ubicada entre Groenlandia e Islandia. Esta cresta submarina tiene unos impresionantes 11.500 pies de altura. Eso es como apilar 3 veces el Salto Ángel. Entonces, ¿qué está pasando allá abajo? El agua ártica es súper fría y pesada, y cuando fluye hacia el sur y se encuentra con el agua más cálida del Atlántico, se hunde con fuerza. Y se hunde justo sobre la cresta de la catarata del Estrecho de Dinamarca, convirtiéndola en una verdadera cascada. Ahora con esa altura y volumen esperarías un rugido atronador, pero cae a solo 0.5 metros por segundo. Lento, frío y completamente salvaje. En la superficie puede que no parezca gran cosa, pero allá abajo, bueno, está pasando mucho. Pero si crees que eso es extraño, espera, apenas estoy comenzando. ¿Alguna vez te has preguntado si la naturaleza, al igual que los humanos, tiene una personalidad dividida? Los huracanes ciertamente parecen tenerla. En el hemisferio norte giran en sentido antihorario, pero si vas al sur del Ecuador cambian las reglas y giran en sentido horario. ¿Por qué no siguen todos el mismo patrón? Bueno, es por el efecto Coriolis. A medida que la Tierra gira, cualquier cosa que se mueva sobre su superficie, como el aire, es suavemente desviada de su curso. En el norte, ese empuje hace que las tormentas giren en una dirección, en el sur, las empuja en la otra. Así que al final en realidad todo es física. O podrías decir que es como la coreografía propia de la naturaleza para cada hemisferio. Y hablando de girar, aquí tienes otro dato que te hará girar la cabeza. ¿A dónde se retira Santa después de una Navidad ocupada? Bueno, los niños que creen en él dicen que es el Polo Norte. Pero si Santa fuera real, no tendría una casita acogedora en el Polo Norte. ¿Por qué?
Bueno, no hay tierra ahí. Sí, es cierto. Todo es hielo flotando sobre el océano Ártico. A diferencia de la Antártida, que tiene una masa de tierra sólida, el Polo Norte es prácticamente una enorme capa de hielo que se expande en los meses fríos. Y cuando llega el calor del verano se reduce a aproximadamente la mitad de su tamaño. Para agregar a esto, de septiembre a marzo, el Polo Norte experimenta oscuridad total. A esto se le llama noches polares. Así que, aunque los renos de Santa puedan ser mágicos, el Polo Norte no es precisamente el mejor lugar para instalar un taller. Sin tierra, sin luz. Solo hielo solitario y noche interminable. Pero si crees que eso es soledad, prepárate. Vamos a una parte de la Tierra tan aislada que los humanos más cercanos están flotando en el espacio. Si alguna vez has querido estar completamente aislado y fuera de alcance, hay un lugar que te da exactamente eso. Estoy hablando de un lugar en la Tierra donde las personas más cercanas a ti son astronautas en el espacio. No es broma, en serio, ningún otro ser humano se acerca a ese lugar. Es un punto en medio del Pacífico, a más de 1.450 millas de cualquier tierra en cualquier dirección. Oficialmente se llama el Polo Oceánico de Inaccesibilidad. Y escucha esto, es 34 veces más grande que Francia. Suena intenso, ¿verdad? Sí, porque lo es. El punto Nemo está literalmente en medio de la nada. ¿Nemo en latín? Bueno, significa nadie. Entonces, ¿cómo es que los astronautas son las personas más cercanas a eso? Piénsalo, cuando estás a más de 1.500 millas de otro ser humano y la Estación Espacial Internacional vuela a solo 300 o 400 millas por encima de ti, haz las cuentas. Y sí, tu vecino más cercano está en órbita. Lo más probable es que no vayas allí, así que aquí tienes otro dato para memorizar para la noche de trivia. Si tienes miedo a las alturas, solo pararte junto a un edificio de 5 pisos puede hacer que te suden las manos. Pero la naturaleza tiene su propia manera de aumentar ese miedo, y es el Monte Thor en la isla de Baffin, Canadá. Esta montaña tiene la caída vertical más grande de la Tierra, descendiendo a unos increíbles 1.250 metros. Es como caer desde toda la altura del Burj Khalifa, con mucho tiempo para reconsiderar todas las decisiones de tu vida antes de golpear algo. Pero entonces, ni siquiera es la montaña más alta. ¿Cómo es que tiene una caída tan enorme? Bueno, a diferencia de la mayoría de las montañas que tienen una pendiente inclinada, el Monte Thor tiene una línea casi perfectamente vertical, cayendo directamente desde la cima hasta la base. Si saltaras desde ahí, te tomaría alrededor de 26 segundos antes de aterrizar en algo. Ahora cambiemos de tema y vayamos al sureste, a Francia, donde nos espera otro dato geográfico impresionante. La mayoría de los países permanecen fieles a un solo continente, pero Francia dijo non merci a eso. En cambio, se fue de compras por el mundo, plantando banderas en 6 de los 7 continentes del mundo, como si estuviera construyendo su propia gira mundial. Todo se remonta a la era de los imperios. En la época colonial, Francia estaba en plena construcción de su imperio. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas excolonias obtuvieron su independencia, pero algunas optaron por permanecer vinculadas a Francia como departamentos y territorios de ultramar. Así que, desde Guayana Francesa en Sudamérica, islas en el Caribe, Norteamérica, Reunión y Mayotte cerca de África, hasta los territorios del Pacífico como Nueva Caledonia y la Polinesia Francesa y Oceanía, e incluso la Tierra Adelaida en la Antártida, el alcance de Francia es tan global como se puede imaginar. Un país que prácticamente selecciona todo en el mapa mundial. Pero apenas estoy comenzando. De un país en varios continentes, vamos a la tierra de las fronteras, porque la más larga del mundo está entre 2 países que quizá no esperabas. El lago Assal es el punto más bajo de África, situado a 155 metros bajo el nivel del mar y rodeado de salinas que parecen de otro planeta. Djibouti se encuentra en el Triángulo de Afar, donde 3 placas tectónicas se están separando lentamente. El suelo aquí literalmente se está separando, y el paisaje es tan dramático como suena. ¿Cómo es que lo que debería ser una zona de desastre geológico en realidad se convirtió en una jugada de poder global? Estar ubicado en la desembocadura del Mar Rojo lo convierte en un enorme cruce estratégico, albergando bases militares de varios países al mismo tiempo. Es un caso clásico de terreno terrible, pero ubicación increíble. Tayikistán es aproximadamente un 93% montaña. Cuando casi todo es empinado y alto, la misma idea de un país se complica. Los caminos no son solo rutas, son negociaciones con la tierra. Los asentamientos son básicamente pequeños enclaves enclavados en los valles, y la distancia se mide en ¿acaso puedo siquiera cruzar esa cresta? En lugar de millas. Las montañas del Pamir no solo decoran el mapa, lo dominan.
Este es un país equilibrado en el techo de Asia Central, donde la tierra plana es un lujo raro. La agricultura se realiza en pendientes que pondrían nerviosa hasta a una cabra montés, y cada viaje por carretera es un desafío de gran altitud. Todo toma más tiempo y cuesta más cuando vives la vida en un ángulo de 45 grados. Bután no tuvo verdaderas ciudades urbanas hasta finales de la década de 1960. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre el terreno. Encontrar un lugar para vivir significaba buscar los pocos sitios donde las montañas daban una tregua. Suelos estrechos de valle o pequeños corredores donde los cultivos podían crecer sin deslizarse hacia el abismo. Incluso los famosos monasterios parecían estar encajados en un juego de Tetris, posados en acantilados y anclados a las crestas. Bután no construyó a lo largo del paisaje. Construyó en los huecos, adaptando la vida humana a cualquier espacio que los Himalayas estuvieran dispuestos a ceder. Con más de 800 lenguas indígenas, Papúa Nueva Guinea es un rascacielos lingüístico. Esta diversidad es resultado directo de que el terreno es tan difícil que las comunidades vivían relativamente cerca, pero seguían siendo totalmente desconocidas entre sí durante siglos. Las crestas no eran solo colinas, eran enormes muros culturales. La montaña hizo que el distanciamiento social fuera la configuración predeterminada durante miles de años. Papúa Nueva Guinea es un lugar donde el mapa creó miles de pequeños mundos locales que rara vez se encontraban. Es uno de los lugares con mayor diversidad cultural en la Tierra y la prueba está escrita en la asombrosa cantidad de idiomas que todavía se hablan ahí hoy en día. Japón es un titán tecnológico global construido sobre tierras que realmente deberían haber hecho del desarrollo una pesadilla. Aproximadamente el 75% del país es montañoso y está ubicado justo sobre la zona sísmica más activa del mundo. La parte realmente habitable del país es solo una pequeña fracción de todo el mapa. Eso significa que una de las naciones más avanzadas del mundo está viviendo básicamente en un juego de alto riesgo de no caerse de la montaña. La densidad increíble de Tokio es simplemente el resultado de tener casi nada de terreno plano con el que trabajar. Japón no solo superó su geografía, sino que se comprimió en el espacio disponible y lo hizo funcionar mejor de lo que cualquiera esperaba. Cuando piensas en una frontera, probablemente imaginas una línea tensa y cerrada, vigilada como un secreto. Pero la frontera entre Estados Unidos y Canadá es más como un saludo amistoso a través de un enorme patio trasero. Con 5.525 millas, o 8.891 kilómetros, es la frontera internacional más grande del mundo. Eso es más largo que un viaje de ida y vuelta por carretera de Nueva York a Los Ángeles, con un par de paradas para bocadillos y desvíos turísticos. Pero aquí es donde se pone interesante. A pesar de su tamaño, la frontera entre Estados Unidos y Canadá tiene pocas patrullas armadas, solo lagos, bosques y pequeños pueblos. Se extiende a través de 13 estados de Estados Unidos y 8 provincias y territorios canadienses, atravesando desde zonas silvestres nevadas hasta montañas remotas. Algunos dicen que es la frontera sin defensa más larga del mundo, pero eso es principalmente porque se compara con la frontera entre Estados Unidos y México, que recibe mucha atención y drama. Pero ¿quieres saber qué más nos tiene preparado Canadá? Si te piden nombrar un desierto, lo más probable es que digas Sahara. En tu mente imaginas tierra seca con calor abrasador, dunas de arena y tal vez 1 o 2 camellos. Pero, giro inesperado, el desierto más grande del mundo ni siquiera es caliente. Está completamente congelado y cubierto de hielo. Eso es la Antártida. ¿Cómo tiene sentido eso? Bueno, un desierto es cualquier región que recibe muy poca humedad, generalmente menos de 10 pulgadas de lluvia o nieve al año. ¿Adivina qué? La Antártida cumple con ese criterio a la perfección. Y así, con un tamaño de aproximadamente 5,5 millones de millas cuadradas, es oficialmente el desierto más grande del mundo, mucho más grande que el Sahara. Ahora, dejemos atrás la Antártida y sumerjámonos en el Pacífico, directo al lugar más profundo de la Tierra. Si tomaras el monte Everest y lo voltearas al revés, luego lo dejaras caer en el Océano Pacífico, en la fosa de las Marianas, aún así no habrías llenado la fosa de las Marianas. Piensa en eso por un momento. Este lugar fue descubierto por primera vez en 1875 durante la expedición Challenger, una misión para mapear los océanos. En ese entonces usaban el método tradicional lanzando una cuerda con peso al agua. Al menos 5 millas de profundidad, pensaron que habían llegado al fondo y se fueron. Pero en 1951 el sonar reveló la verdadera historia. No solo era profundo, era el lugar más profundo del planeta. La fosa tiene unos aterradores 36.070 pies de profundidad. Eso es casi 7 millas de profundidad. Su punto más profundo se llama el Abismo Challenger y es tan remoto con tanta presión. Básicamente es la versión terrestre del espacio exterior.
solo que es más frío, más oscuro y está bajo el agua. Nos hemos hundido casi 7 millas bajo el mar. Ahora salgamos de la fosa, pisemos tierra y vayamos a un lugar donde la tierra se eleva hasta rozar el borde del espacio. Si los extraterrestres te abdujeran a su nave espacial y necesitaran elegir el punto más cercano al espacio para recogerte, ¿dónde crees que elegirían? Bueno, no es el Monte Everest. El lugar perfecto sería el Monte Chimborazo en Ecuador, el punto más cercano al espacio en la Tierra. Pero el Chimborazo no es la montaña más alta, entonces ¿cómo obtuvo ese título? Bueno, aquí está la razón. Verás, la Tierra no es una esfera perfecta, está ligeramente achatada en los polos y se ensancha en el ecuador. Y el Chimborazo casi se encuentra justo sobre ese abultamiento. Así que cuando mides desde el centro de la Tierra, el Chimborazo sobresale más de lo que el Everest podría hacerlo. Eso lo convierte en la montaña más alta de la Tierra según esa medida y en la cima más cercana al espacio exterior. Es el tipo de lugar donde literalmente puedes decir que estás en la cima del mundo. Estando ahí, muy por encima de la Tierra, un poco más cerca de las estrellas, no solo te sientes como un héroe, te sientes como la toma final de una película épica. Ahora que ya mencioné la forma de la Tierra y cómo es más una esfera achatada que una bola perfectamente redonda, vamos a ver otro detalle fascinante sobre cómo se comporta este globo giratorio en el que vivimos. Probablemente te enseñaron en la clase de ciencias que la Tierra gira sobre su eje, pero esa no es toda la verdad. La Tierra no solo gira, también se tambalea. ¿Recuerdas cuando girabas un globo terráqueo de niño y veías cómo se tambaleaba fuera de curso? Esa es básicamente la misma idea, excepto que el tambaleo de la Tierra ocurre increíblemente despacio. Este lento cambio se conoce como precesión axial. Así como la Tierra tarda 365.25 días en completar su revolución, un ciclo completo de tambaleo tarda alrededor de 26.000 años en completarse. Con el tiempo, el eje de la Tierra se desplaza aproximadamente 10 centímetros por año. Puede que no parezca mucho, pero después de un siglo, esos son 10 metros. Aunque este bamboleo no afecta tu vida diaria, sí influye en cosas como la posición de la estrella del norte y el clima de la Tierra a lo largo de largos periodos. Ahora, ya que estoy hablando de movimientos lentos y sigilosos que ocurren bajo tus pies, aquí tienes otro dato que podría ayudarte a ganar la noche de trivia. La dorsal mesoatlántica normalmente está oculta bajo el agua, pero Islandia es uno de los pocos lugares donde esa unión tectónica decidió salir a la superficie. Esto produce una Tierra definida por una crisis de identidad. Es, al mismo tiempo, volcanes, campos de lava y enormes glaciares, todo ubicado sobre una falla que está separando activamente al país. Suena menos como un país y más como un set experimental para una película de ciencia ficción. Pero esa geología en estado puro es una gran ventaja. La energía geotérmica calienta casi todas las casas y duchas básicamente gratis. Resulta que estar sentado sobre una enorme falla geológica es bastante bueno para tus facturas de servicios. Filipinas son 7.641 islas dispersas por el Pacífico, lo cual es una pesadilla logística incluso en un buen día. Luego la naturaleza añade tifones, terremotos y volcanes a la mezcla, solo para mantener las cosas interesantes. Es como vivir en una película de acción donde el escenario está cambiando constantemente. Administrar miles de islas ya es bastante difícil para la unidad y el transporte. Si le sumas desastres anuales y eventos sísmicos, básicamente la geografía está en tu contra. Sin embargo, Filipinas desarrolló una cultura increíblemente resiliente que maneja estos enormes eventos naturales mejor que casi cualquier otro país en el mundo. Panamá es el puente entre Norteamérica y Sudamérica, la muralla entre dos océanos. Dato curioso, el canal en realidad no va de este a oeste. Cruza en un ángulo tal que los barcos que van del Atlántico al Pacífico terminan más al este de donde comenzaron. Es totalmente confuso si miras una brújula. Una pequeña franja de tierra tiene más peso estratégico que casi cualquier otro lugar. Conecta continentes, divide océanos y canaliza una enorme parte del comercio global a través de selvas y cordilleras. En el mapa parece una bisagra frágil, pero en realidad es uno de los pedazos de tierra más indispensables del planeta. Mongolia es alta, fría y no tiene salida al mar, y además está rodeada por países que tampoco la tienen, lo que significa que tienes que cruzar al menos 2 países más solo para encontrar una playa. Tiene un clima brutal con cambios de temperatura enormes y casi nada de lluvia, y no hay absolutamente ningún océano cerca para amortiguar el viento. Ulan Bator es la capital más fría del mundo, y no es solo el típico frío para llevar suéter. Es una realidad de frío estructural que lo dicta todo.
Mongolia funciona bajo estas duras condiciones, demostrando que los humanos pueden construir una civilización duradera a miles de kilómetros de cualquier mar. Perú es como un muestrario geográfico. Al oeste tienes uno de los desiertos más secos del mundo. En el centro, algunas de las montañas más altas del mundo. Y al este, una selva tropical que recibe metros de lluvia. Toda esta transición ocurre en una distancia sorprendentemente corta. En Lima es completamente seco. Conduce hacia el este un poco y estarás jadeando por el aire delgado de la montaña. Sigue avanzando y de repente estarás en una jungla húmeda. La mayoría de los países tienen variedades regionales, pero Perú simplemente pone terrenos incompatibles uno al lado del otro sin transición. Esa combinación tan extraña terminó produciendo una de las historias más ricas de América. ¿Alguna vez dejaste de cortarte las uñas por un tiempo y de repente te sentiste como Wolverine? Espero que no. Pero tus uñas no son las únicas que crecen a paso de tortuga sin que te des cuenta. Los continentes también. Así es, se están separando lentamente, más o menos al mismo ritmo que crecen tus uñas. Aproximadamente de 1 a 2 pulgadas por año. Pero antes de que empieces a entrar en pánico, tranquilo, este es un proceso súper lento. Así que tu playa favorita no va a desaparecer mañana. Pero a lo largo de millones de años, esto suma cambios bastante importantes. Así que si tuvieras un mapa de la Tierra con una cámara de lapso de tiempo observándola durante millones de años, verías los continentes separándose o chocando entre sí, formando cadenas montañosas y nuevas cuencas oceánicas. Muy bien, es hora de cambiar un poco las cosas. Empezaste a ver este video buscando datos de geografía para sonar como un experto. Bueno, yo hice el trabajo y la investigación a fondo, y hasta ahora ya tienes 12 datos sólidos. Creo que me merezco una suscripción por eso, ¿no? Adelante, activa la campanita. Muchas gracias, chicos. Ahora, volvamos a esto. Aquí tienes otro dato de geografía que te va a sorprender. Si alguna vez has visto El Hobbit, entonces seguro recuerdas a Smaug, el dragón que escupe fuego en la cueva llena de oro. Bueno, resulta que la Tierra podría superar a ese dragón en acumulación de tesoros. Nuestro planeta tiene su propio escondite secreto de tesoros. Y aquí es donde se pone interesante. Los científicos estiman que hay tanto oro escondido en las profundidades de la Tierra que si pudiéramos obtenerlo todo, literalmente podríamos cubrir todo el planeta con una brillante capa dorada, como una armadura. Actualmente, sabemos de unas 244.000 toneladas métricas de oro en la corteza terrestre. Pero algunos geólogos creen que hay mucho más, como 1.6 cuatrillones de toneladas enterradas en el núcleo. Y eso es cuatrillón con C. Así que, incluso si solo tuviéramos acceso a la reserva conocida, la Tierra aún podría tener un resplandor dorado total. Te lo digo, Smaug estaría celoso. Ahora, ¿qué tal un dato que te hará sonar como un nerd cuando lo digas? ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería si todos los días fueran como el verano? Sol siempre, sin nubes y sin lluvia. Digo, suena perfecto, ¿no? Pero eventualmente desearías un descanso del calor y empezarías a extrañar la lluvia. Bueno, muy lejos, en el extremo sur del planeta, en la Antártida, hay un lugar donde no ha llovido ni nevado en más de 2 millones de años. Sí, los valles secos. Mientras que el resto de la Antártida está cubierto de hielo, la tierra de esta región también se ha mantenido en el extremo, permaneciendo totalmente seca. No ha habido lluvia en este lugar en 2 millones de años, lo que significa que no ha habido ninguna precipitación en los valles secos en ningún momento desde que existen los humanos. Cosas como esta realmente te hacen apreciar dónde estás en el planeta. Pasemos de eso a otro dato sorprendente. Si te dijeran que tienes más de $1 millón, pero en toda tu vida solo podrías gastar unos 7,000, eso te quitaría la alegría de inmediato, ¿verdad? Ahora imagina esa misma decepción pero con el agua. Aproximadamente el 71% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua, pero solo el 0.07% está realmente disponible para el uso humano. Eso es todo. ¿Y el resto? Ya sea agua salada en los océanos o está atrapada donde no podemos acceder a ella. Para ir aún más lejos, de toda esa agua en la Tierra, solo el 2,5% es agua dulce. Y aún así, la gran mayoría de esa está atrapada en glaciares, casquetes polares o enterrada profundamente bajo tierra. Al final, menos del 1% de ese 2,5% es fácilmente accesible. Así que, aunque parezca que nos sobra el agua, la realidad es que con lo que contamos es como un puñado de arena cuando hay toda una playa. Para el siguiente dato, vayamos al único lugar donde el agua no es escasa. Es un diluvio total, como el nivel de lluvias del Arca de Noé, todo de nuevo. Si alguna vez te has preguntado cómo se vería el diluvio bíblico en repetición, Masandram, India, te da un muy buen adelanto. Este pequeño pueblo es el lugar más húmedo de la Tierra. Y lo digo de la manera más literal posible.
En promedio, Mazandrán recibe alrededor de 467 pulgadas de lluvia cada año. Eso no es solo mucho, eso es absurdo. Imagina que la lluvia se acumula hasta la altura de un edificio de 4 pisos. Sí, es así de serio. Pero si crees que eso es extremo, 1985 dijo, sujétame la nube. Mazandrán registró más de 1000 pulgadas de lluvia. Eso es más agua de la que Nueva York, Londres y Tokio juntas reciben en todo un año. Si salieras no necesitarías un paraguas. Necesitarías un arca. ¿Aún te parece lejano? Bueno, el 17 de junio de 2022, Mazandrán recibió 1003.6 milímetros de lluvia en solo 24 horas. Es como si la lluvia de un mes de 10 ciudades cayera de golpe sobre un pueblito. Hemos tenido suficiente lluvia como para hundir una ciudad. Ahora vamos a secarnos y empacar, porque vamos a dejar las llanuras inundables de Mazandrán para viajar aproximadamente 8.500 kilómetros al sureste, directo al corazón de la Australia abrasada por el sol. El punto más bajo de Nepal está a unos 60 metros de altura. Su punto más alto, 8.848 metros, es literalmente la cima del mundo. Un solo país va desde las tierras bajas subtropicales hasta el pico más alto de la Tierra en una extensión de norte a sur que parece un atajo en un mapa. Esa subida vertical extrema significa que las zonas climáticas que normalmente requieren miles de kilómetros de viaje están apiladas una encima de la otra. Pasas de la selva a los prados alpinos y luego al hielo permanente en tiempo récord. No hay muchos países que cubran tanto terreno vertical, y aún menos han logrado construir toda una civilización a lo largo de toda esa escalera. Chile no parece un país. Parece una barra lateral. Tiene alrededor de 110 millas de ancho, pero 2.700 millas de largo, aplastado entre el Pacífico y los Andes, sin espacio para respirar. Es una nación dibujada como una línea en lugar de una forma. Debido a que es tan largo, atraviesa todos los ambientes imaginables. El desierto de Atacama, el lugar más seco de la Tierra, lagos volcánicos y glaciares del sur. Es un corredor increíblemente estrecho que conecta mundos completamente diferentes. Mientras que otros países crecían hacia afuera, Chile simplemente siguió creciendo hacia abajo. Y de alguna manera, la línea se mantuvo intacta. Aquí es donde los grandes ríos del mundo vienen a dejar su equipaje. 3 grandes sistemas fluviales convergen aquí para crear un enorme delta cambiante donde la tierra se crea y se destruye constantemente por el agua. Es geografía en tiempo real. Ese suelo fértil es la razón por la que es uno de los lugares más densamente poblados de la Tierra. Pero también es lo que hace que se sienta tan precario. Los ríos no solo fluyen por Bangladesh, los remodelan activamente, borrando comunidades y formando nuevas islas donde les da la gana. Es una nación construida sobre una tierra que aún no ha terminado su primer borrador. Así que sí, gran parte de Estados Unidos podría estar en esta lista, pero solo me voy a enfocar en Reno, Nevada, porque este es un dato clásico que apuesto a que no sabías. Reno está más al oeste que Los Ángeles. Sí, me escuchaste bien. Una ciudad en un estado que está completamente al este de California está geográficamente más al oeste que uno de los iconos más grandes de California. Todo es por la forma en que la costa de California se curva. El estado no baja en línea recta, se inclina bruscamente hacia el este, empujando a Los Ángeles mucho más hacia el interior de lo que la mayoría de la gente piensa. Mientras tanto, la frontera de Nevada se extiende lo suficientemente hacia el oeste como para darle la ventaja a Reno. Parece una apuesta de bar, pero una vez que ves el mapa ya no puedes dejar de notarlo. Oman tiene desiertos y montañas, lo cual está genial. Pero su verdadero secreto es Musandam. Es una parte separada físicamente del país, dividida por los Emiratos Árabes Unidos, que se adentra en el Estrecho de Hormuz, uno de los puntos de estrangulamiento marítimos más importantes del mundo. Musandam tiene ensenadas empinadas que se parecen tanto a Escandinavia, que la llaman la Noruega de Arabia. Así que tienes una monarquía desértica con una península montañosa que parece un fiordo y que domina el 20% del suministro de petróleo del mundo. Es un mapa único que se niega a encajar en una sola categoría. La Roca puede ser una exestrella de la WWE convertida en un ícono de Hollywood, pero la verdadera Roca que merece ese título no está en un ring ni en un set de película, está en Australia. Monte Augustus. Y esto no es solo una roca, es la roca más grande del planeta. Ahora no dejes que el nombre te engañe ni un poco, no es una montaña. Es una losa colosal de piedra que se eleva a más de 2.300 pies de altura y se extiende a lo largo de unos impresionantes 28 millas.
Eso es casi la mitad del tamaño de la ciudad de Nueva York, solo que aplanado en un solo bloque gigante de roca. Es tan masivo que puedes verlo desde casi 100 millas de distancia. ¿Crees que eso es impresionante? Espera. El Monte Augusto ha existido durante 1650 millones de años. Eso significa que esta roca estuvo aquí mucho antes de que existieran los dinosaurios, mucho antes de que Julio César siquiera pensara en cruzar el Rubicón. Así que sí, no estamos hablando solo de una roca, lo que tenemos aquí también es una cápsula del tiempo. ¿Qué tan genial es eso? Pero vamos a un lugar aún más increíble. De rocas de 1.000 millones de años al vientre de la Tierra, vamos a sumergirnos bajo tierra para descubrir otro gigante silencioso. En 1797, un niño de 10 años llamado Ho-Chin salió de cacería. Sí, es increíble, lo sé. Según la leyenda, le disparó a un oso, pero el oso no cayó tan fácilmente, así que Ho-Chin persiguió a la bestia herida profundamente en el bosque, hasta que se topó con algo aún más escalofriante que el oso. La boca abierta de la cueva Mammoth. Ahora, si esa historia es cierta o no es debatible. Pero lo que no está en debate es que la cueva Mammoth es el sistema de cuevas más grande del mundo. Desde su descubrimiento, ha pasado por muchas manos antes de convertirse oficialmente en un parque nacional en 1926. Pero ¿sabes qué es lo más loco? Solo aproximadamente 400 millas de esta gigantesca cueva subterránea han sido exploradas hasta ahora. Para ponerlo en perspectiva, la cueva Mammoth podría albergar fácilmente 26 edificios como el Empire State, acostados a lo largo de la parte ya explorada. Y escucha esto, los científicos creen que todavía quedan otras 200 millas sin explorar. Aquí tienes otra que te va a dejar boquiabierto. Un mar sin costa suena inventado, ¿verdad? Eso es como decir una casa sin paredes ni techo. Pero es real, y se llama el Mar de los Sargazos. Está justo en medio del Océano Atlántico, completamente rodeado de agua. Sin playas, sin costas, sin tierra en absoluto. En cambio, se mantiene unido por las corrientes oceánicas. La corriente del Golfo por un lado, la corriente de Canarias por el otro, y un par más haciendo el resto del trabajo. Podrías describirlo como el introvertido del mundo marino. Sin visitas ni meseros. Su única compañía, además de las corrientes oceánicas, es una gran cantidad de algas flotantes llamadas sargazo que descansan sobre él. Y claro, puedes notar de dónde proviene el nombre de este mar. Pero ahora pasamos de un mar sin costa a algo que te dejaría confundido y asombrado al mismo tiempo. ¿Conoces todo eso del pintor pintándose a sí mismo pintando un cuadro, verdad? Bueno, la naturaleza tiene su propia versión de eso y te va a dejar rascándote la cabeza. Entonces en Filipinas encontrarás la isla más grande del mundo dentro de un lago en una isla dentro de un lago en una isla. ¿Ya te estoy quebrando la cabeza? Sí, está bien. Déjame desglosarlo para ti. Punto Vulcán es una isla en el lago del cráter principal, que está en la isla del volcán, también conocida como Isla Taal, ubicada en el lago Taal en la isla Luzón. ¿Lo captaste? Ahora se pone aún más loco. Punto Vulcán también es parte del volcán activo Taal. Así que no solo es la isla más grande en un lago, es el volcán más grande en un lago sobre un volcán en un lago sobre una isla. ¿Todavía me sigues? Bien, porque la geografía tiene otra sorpresa bajo la manga. En Rusia, puedes decir buenas noches mientras alguien más apenas está desayunando en la cama, todo dentro del mismo país. Eso es porque Rusia se extiende a lo largo de 11 zonas horarias. ¿Por qué tantas? No se trata del meridiano de Greenwich, se trata simplemente del tamaño. Rusia abarca unos impresionantes 160 grados de longitud, desde Europa hasta el Océano Pacífico. Como cada zona horaria cubre aproximadamente 15 grados, Rusia naturalmente encaja en 11 de ellas. Bueno, esto es lo que obtienes cuando eres un país que cubre más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Eso es aproximadamente el 11% de toda la tierra firme del planeta, así que el amanecer en Moscú podría significar medianoche en Kamchatka. Si sacaste un mapa para ver el tamaño de Rusia, bueno, bravo, pero tal vez deberías guardar esos aplausos porque nuestro siguiente dato podría hacerte cuestionar todo. Creías que conocías esos mapas del mundo. Lesoto está completamente rodeado por Sudáfrica, lo cual es raro. Pero lo realmente impresionante es su altitud. Todo el país está por encima de los 1000 metros. De hecho, su punto más bajo está a 1400 metros de altura, lo que lo convierte en el punto más bajo más alto de cualquier país. Literalmente aquí no hay ningún lugar más bajo. Es una nación soberana en las tierras altas que se asienta sobre la región como una isla en el cielo. El apodo, Reino en el Cielo, no es solo una estrategia de mercadotecnia ingeniosa. Es una descripción muy literal de cuánto más alto están que todos los que los rodean. Australia es extensa, o sea, más ancha que la Luna.
Su extensión de este a oeste es de aproximadamente 4.000 kilómetros, mientras que la Luna mide apenas unos 3.474 kilómetros de diámetro. Esa es una cantidad enorme de tierra. Pero el tamaño es solo una parte. Contiene un desierto enorme, una selva tropical, la gran barrera de coral y rocas antiguas, todo en una sola isla. También es increíblemente seco, pero de alguna manera mantiene enormes ciudades costeras. Australia funciona básicamente ignorando el centro y haciendo como si la costa lo fuera todo, y la verdad, esa es su onda. Egipto se ve enorme en el mapa, pero el 95% de la gente vive en un pequeño corredor verde a lo largo del Nilo. Si quitas ese río, el país básicamente es un desierto vacío. Si mantienes el río, obtienes una de las civilizaciones más grandes de la historia. Es un país que se sostiene sobre una sola fuente de vida y ha construido todo a su alrededor. Sin ese único río, simplemente no hay Egipto que poner en un mapa. Es un acto geográfico de alto riesgo que ha durado milenios. Las islas de Kiribati están tan dispersas que en 1994 el gobierno simplemente movió la línea internacional de cambio de fecha para que todos pudieran estar en el mismo día del calendario. La geografía era tan molesta para la administración que literalmente cambiaron la forma en que el mundo mide el tiempo. Eso es lo que pasa cuando tu nación es en su mayoría océano abierto con pequeños puntos de coral. Las partes están tan separadas que el mapa básicamente dice que no deberían ser una sola cosa. Kiribati no movió las islas. Simplemente reorganizó una convención global porque la geografía les dio un problema que nadie había visto antes. La India es enorme y tiene todo tipo de paisajes que puedas imaginar. Pero incluso para un país tan explorado todavía tiene sus misterios. Uno de los más fascinantes es Meghalaya, en el noreste, hogar de algunas de las cuevas más grandes del mundo. Krempuri, por ejemplo, es la cueva de arenisca más larga del mundo, con más de 24.000 metros o 79.000 pies. Luego está Krem Umlada, que se descubrió más recientemente en febrero de 2019. Esta cueva tiene un pozo de entrada de 105 metros o 334 pies de profundidad, lo que la convierte en una de las cimas más profundas conocidas en la India. Y eso es solo el comienzo. Los expertos creen que la red de cuevas de Meghalaya es mucho más grande de lo que podríamos imaginar. Es un mundo subterráneo oculto que solo espera ser explorado. La colina conocida como Tamatea Takitani, Hangako o Atamatea Toripoka Kakapiki Mangahora Mangahoro Nuku Pakifenu Akitanatahu. En Nueva Zelanda es famosa por tener uno de los nombres geográficos más largos del mundo. Tiene 85 letras. El nombre maorí se traduce como el lugar donde Tamatea, el hombre de las grandes rodillas que se deslizó, escaló y tragó montañas, conocido como el devorador de tierras, tocó su flauta para su amada. Durante años se consideró el nombre más largo y el libro Guinness de los Récords todavía lo menciona como tal. Sin embargo, ha sido superado por el nombre ceremonial oficial de Bangkok, Tailandia. Kungtep Mahanakon Aman Ratanakosin Mahintara Ayutthaya Mahadilok Papnaparat, Ratchachani Boriram, Udam, Ratchanuat Mahasatan, Aman Piman, Awatang Satit, Sakatitaya Watsana Komprasit, que tiene la increíble cantidad de 163 letras y significa la ciudad de los ángeles, la gran ciudad, la ciudad joya eterna, la ciudad inexpugnable de Dios. Indra, la gran capital del mundo dotada de 9 gemas preciosas, la ciudad feliz que abunda en un enorme palacio real que se asemeja a la morada celestial donde reina el dios reencarnado, una ciudad otorgada por Indra y construida por Vishnu y Karna. O simplemente Bangkok. Se ha hablado mucho sobre la isla Sentinel del Norte y su tribu no contactada, especialmente después de que un misionero perdió la vida intentando hacer contacto en 2018. Mucha gente piensa que ellos son las únicas personas no contactadas que quedan en el mundo, pero eso dista mucho de ser cierto. Los Shibari, que viven en lo profundo del Valle Jibari en el Amazonas, también han resistido todos los intentos de comunicación y están aislados por una buena razón. Tribus como los Jibari son vulnerables a enfermedades contra las que el resto de nosotros hemos desarrollado inmunidad y hasta un contacto breve podría ser catastrófico para ellos. Lamentablemente, todavía enfrentan amenazas de forasteros como los mineros de oro, lo que refuerza aún más su necesidad de permanecer sin ser molestados. San Marino, escondido dentro de Italia, ostenta con orgullo el título de la república constitucional más antigua del mundo. Fue fundada en el año 301 por San Marino, un cantero cristiano que huía de la persecución bajo el emperador romano Diocleciano. De hecho, su constitución, redactada en 1600, sigue en vigor, lo que la convierte en la constitución escrita más antigua del mundo.
La pequeña república ha logrado mantenerse independiente a lo largo de los siglos gracias a sus alianzas estratégicas y su terreno montañoso, un legado que cuenta con más de 1700 años de independencia y tradición. Aunque no lo creas, hay un lugar en Yellowstone donde, en teoría, podrías salir impune tras cometer un asesinato. Se llama la Zona de la Muerte, un área de 50 millas cuadradas en la parte de Idaho del parque donde entran en juego vacíos legales. Así es como funciona. Oh no. La sexta enmienda dice que tienes que ser juzgado por un jurado compuesto por personas, tanto del estado como del distrito donde ocurrió el delito. Pero como esta área está en Idaho y todo el parque está bajo la jurisdicción de Wyoming, formar un jurado es imposible. Por suerte nadie ha puesto a prueba este vacío legal. Todavía. Quizá no debía habértelo contado. No lo hagas. No cometas un asesinato en Yellowstone. Es un anuncio de servicio público. ¿Conoces esa advertencia de que los objetos en el espejo están más cerca de lo que parecen? Sí, los mapas también necesitan algo así. Toma Groenlandia, por ejemplo. Parece casi del mismo tamaño que África. Pero en realidad, África es más de 14 veces más grande. Otro ejemplo. Alaska a menudo parece más grande que México, pero México en realidad es más grande. Entonces, ¿a qué se debe? Todo es gracias a la proyección de Mercator, un estilo de mapa que estira la Tierra cerca de los polos para mantener las formas y direcciones precisas. Por eso los países más cercanos al Ecuador se ven más pequeños de lo que realmente son. Así que, aunque tu mapa te ayuda a orientarte, no siempre confíes en su sentido de la escala. Es más artístico que preciso. Ya casi terminamos y oye, felicidades por llegar hasta aquí. Ahora, para estos últimos 3, quizá quieras prepararte. Cuando estás buscando casa, una de las primeras cosas que revisas es el suministro de agua, ¿verdad? Porque vivir en un lugar donde no hay agua corriente es un gran no. Pero eso es solo una casa. Arabia Saudita es un país, y dado su tamaño, es el país más grande del mundo que no tiene ni un solo río. Bueno, para ser justos, el país es en su mayoría desierto y rara vez llueve, así que en lugar de ríos, encontrarás cauces secos que solo se llenan de agua cuando hay una lluvia intensa. Fuera de eso, no tienen ningún río permanente que fluya en absoluto. Pero el país aún así prospera, ¿cómo? Bueno, para salir adelante, Arabia Saudita utiliza métodos como aprovechar los acuíferos subterráneos o incluso llegar al extremo de importar agua para que todo funcione sin problemas. Dejemos atrás las dunas de arena de Arabia y vayamos a un continente con uno de los mapas más geniales, aunque puede que no siga así por mucho tiempo. ¿Recuerdas cómo los continentes realmente pueden moverse? Bueno, en este momento África se está dividiendo lentamente en dos. Justo en el este de África hay una grieta en la corteza terrestre que básicamente es el continente partiéndose en dos. Le llaman el Rift de África Oriental. Esta falla tiene dos ramales. Está la falla oriental que llega hasta el norte de Tanzania y la occidental que pasa por Uganda hasta Mozambique y que poco a poco está provocando que la Tierra se separe. Énfasis en la palabra lentamente para que no entres en pánico. El proceso es casi imperceptible, pero en millones de años va a crear un nuevo océano entre las dos partes. Es como si África estuviera pasando por la ruptura natural más larga. Ahora, por haberte quedado con nosotros tanto tiempo, el último dato para que presumas como un experto te lleva justo al centro de todo esto. Si tuvieras un mapa gigante del mundo y pudieras poner un alfiler justo en el centro de toda la Tierra, ¿dónde caería? Bueno, los geógrafos también se lo preguntaron. ¿Y la respuesta? Turquía. Específicamente cerca del pequeño pueblo de Kızıltepe, en el centro de Turquía, se encuentra el centro geográfico de todas las masas terrestres de la Tierra. Ahora, ¿cómo descubrieron esto los científicos? En 1973, Andrew J. Woods, un físico de Gulf Energy and Environmental Systems en San Diego, California, utilizó un mapa global digital y calculó las coordenadas para señalar esta ubicación exacta. El punto de equilibrio de todas las masas terrestres de la Tierra. Para aclarar las cosas, no significa necesariamente el centro de cada punto de la Tierra, sino más bien el punto central promedio de toda la Tierra del planeta cuando se traza en un mapa. Así que la próxima vez que visites Turquía, solo recuerda que estás parado en el lugar donde se encuentran todas las masas terrestres del mundo. ¿Qué tan genial suena eso? Todos podemos estar de acuerdo en que Alaska es una tierra de extremos. Es ampliamente conocida por sus temperaturas extremas y desastres. Pero aquí hay algo aún más sorprendente. Es tanto el estado más occidental como el más oriental de Estados Unidos. ¿Cómo es esto posible? Bueno, todo se debe a la cadena de las Islas Aleutianas. Esta es una cadena de islas que se extiende muy lejos en el Océano Pacífico. Vamos a desglosarlo. Estas islas atraviesan el meridiano 180, la línea invisible que divide los hemisferios oriental y occidental.
Por eso, partes de Alaska técnicamente se encuentran en el hemisferio oriental, lo que la convierte en el estado más oriental. Pero, al mismo tiempo, la mayor parte de Alaska permanece en el hemisferio occidental, lo que también le da el título de estado más occidental. Bueno, como dije, Alaska es sinónimo de extremos. Si crees que la mayor distancia entre dos puntos de Estados Unidos está en el territorio continental, piénsalo de nuevo. Geográficamente, la mayor distancia se encuentra entre dos puntos y, sorprendentemente, tienen el mismo nombre, Point Udall. Mientras que uno se encuentra en St. Croix, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, el punto más oriental del territorio estadounidense, el otro está ubicado en Guam, en el Pacífico, el punto más occidental. Pero aquí viene la parte sorprendente. La distancia en línea recta entre estos dos lugares es de aproximadamente 9.500 millas. Para que te des una idea, esto es más o menos lo mismo que volar de Nueva York a Sydney. Eso es una locura. Claro, está ubicado en el norte de África, pero es uno de esos lugares únicos que en realidad cruza fronteras continentales. El Canal de Suez sirve como la línea divisoria clara entre Asia y África, y el territorio de Egipto se extiende más allá del canal hacia la península del Sinaí, lo que lo convierte en un verdadero país transcontinental. Para Egipto, su posición geográfica le da muchas ventajas, incluyendo acceso a mercados globales, conectividad y una posición competitiva en logística. Desde sus antiguas ruinas hasta sus actuales ciudades bulliciosas, puedes ver la hermosa fusión de las culturas africana y del Medio Oriente. El lago del cráter es reconocido como el lago más profundo de Estados Unidos y alcanza una profundidad de hasta 1.949 pies. Pero aquí está la parte impresionante. Este lago antiguo tiene más de 7.000 años de antigüedad y nació de la erupción volcánica del monte Mazama. Sus aguas son tan puras que se encuentran entre las más claras del mundo. Pero eso no es todo. Sumando a su atractivo están dos islas, la Isla del Mago y el misterioso Barco Fantasma. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar el Parque Nacional del Lago del Cráter en Oregón, solo recuerda que es más de 800 pies más profundo de lo que la Torre Eiffel es alta. ¿Alguna vez has confundido Bucarest con Budapest? Bueno, no eres el único. En términos simples, Bucarest es la capital de Rumania, ubicada a lo largo del río Danubio-Vites. Es conocida por su encanto histórico y el enorme palacio del Parlamento. Mientras tanto, Budapest, la capital de Hungría, encanta por sus baños termales y su grandiosa arquitectura. Aunque los nombres suenan parecidos, estas ciudades tienen historias y culturas distintas. Su proximidad en Europa Central contribuye a la confusión, pero cada una tiene su propia historia única. Papúa Nueva Guinea siempre ha sido un poco misteriosa. Solía ser conocida como ese lugar con caníbales y paisajes inexplorados, pero la parte del canibalismo ya quedó en el pasado. Dicho esto, gran parte del territorio sigue inexplorado y es de difícil acceso. La Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre exploró el Muro de Hindenburg, la enorme meseta de piedra caliza, en 2013, y se descubrió que vivían allí más de 1.100 especies, de las cuales 89 eran completamente nuevas para la ciencia. En 2010, una expedición a las montañas Nakanei encontró nuevas especies de ranas, insectos y arañas. Tan nuevas que los científicos tuvieron que crear clasificaciones completamente nuevas para ellas. Con tanto por explorar, especialmente bajo el agua, Papúa Nueva Guinea es definitivamente una de las últimas fronteras. Los usos horarios tienen perfecto sentido. Hasta que dejan de tenerlo. Han ayudado a que nuestros días sean más predecibles, pero pueden volverse realmente extraños. Y las Islas Diómedes son un ejemplo perfecto. Separadas por solo 2 millas en el estrecho de Bering, la Gran Diómedes pertenece a Rusia y la Pequeña Diómedes a Estados Unidos. A pesar de estar tan cerca una de la otra, tienen una diferencia de 21 horas debido a la línea internacional de cambio de fecha. Así que, si estás en la Gran Diómedes, podrías ir en lancha rápida a la Pequeña Diómedes y llegar ayer, luego regresar y llegar mañana. El clásico caos de las zonas horarias. ¿Recuerdas esos lugares con nombres largos que mencioné antes? Bueno, ¿sabías que hay otra cara de la moneda? Lugares con nombres de solo una letra. Un ejemplo clásico es el río Dee en Oregón. Este pequeño canal de agua, de solo 120 pies de largo, desató una batalla de décadas con los récords mundiales Guinness para ser reconocido como el río más corto. En 2006 Guinness eliminó el récord, dejando a los amantes del Dee con una victoria moral. Y Dee no está solo. Está O, un pueblo en Noruega, O, un pueblo en Dinamarca, y algunos otros lugares con nombres de una sola letra repartidos por Escandinavia. Así que sí, a veces menos realmente es más. Cuando vemos un mapa mundial, normalmente no nos detenemos a cuestionar su precisión. Confiamos en el mapa. Es algo en lo que dependemos a diario, así que debe estar bien, ¿verdad? Bueno, desafortunadamente el mapa mundial no es nada preciso. Exagera mucho el tamaño del hemisferio norte.
Por ejemplo, Groenlandia parece tan grande como África, pero en realidad África es 14 veces y media más grande. De hecho, la mayoría de los continentes al sur del Ecuador parecen mucho más pequeños de lo que realmente son. Esto sucede porque el mapa de proyección de Mercator estira y distorsiona la forma redonda de la Tierra cuando se convierte en una imagen plana en 2 dimensiones. Así que, la próxima vez que veas un mapa, recuerda que lo que ves no es exactamente la realidad. Río de Janeiro se lleva toda la gloria, pero la capital de Brasil no es la meca del carnaval en la que estás pensando. Es Brasilia. En 1960, Brasil trasladó su capital al interior del país. El objetivo era escapar de la sombra de Río y fomentar el crecimiento en el corazón del país. Pero aquí hay algo que llamó mi atención. El maestro de la arquitectura Oscar Niemeyer y el urbanista Lúcio Costa diseñaron la obra maestra que ahora conocemos como Brasilia. Este diseño modernista de vanguardia tiene forma de avión visto desde arriba. Pero esta audaz decisión no solo tenía que ver con la estética, sino que buscaba equilibrar el poder, descentralizando la economía y el enfoque político de Brasil de sus gigantes costeros. A pesar de compartir la gloria como grandes capitales europeas, Copenhague y Ámsterdam no son vecinas. Pertenecen a 2 países diferentes. Copenhague reina como la capital de Dinamarca en Escandinavia, mientras que Ámsterdam es la capital de los Países Bajos en Europa Occidental. Bueno, estas ciudades están a más de 400 millas de distancia, y cada una tiene sus propios idiomas, culturas y gobiernos únicos. ¿Crees que el Nilo es el río más largo del mundo? Bueno, piénsalo de nuevo. Mediciones recientes señalaron al Amazonas de Sudamérica como el verdadero campeón. Se extiende aproximadamente 4.345 millas, aunque los números varían dependiendo de cómo definas su punto de inicio. El Nilo, por otro lado, que fluye por el noreste de África, tradicionalmente reclama unas 4.160 millas. Sin embargo, el debate se reduce a cómo se calcula la longitud de cada río, especialmente al contar sus muchos afluentes. Cuando piensas en el nombre Irán, probablemente pienses en una rica cultura islámica, bombas nucleares y desiertos interminables con un calor abrasador. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que los inviernos allá se ponen realmente fríos. Las temperaturas en enero y febrero pueden bajar hasta 4 grados Celsius. Esos son 39 grados Fahrenheit para mis amigos que usan Fahrenheit. Y en esta época encontrarás nieve en las montañas. Sí, todavía estoy hablando de Irán. De hecho, y sé que esto no encaja con el estereotipo, Irán tiene estaciones de esquí. Así que la próxima vez que escuches sobre Irán, piensa más allá del calor. Es una tierra de extremos, y no solo hablo del clima. Y eso es todo. Muchas gracias por ver. Y como siempre, no olvides darle like, compartir, comentar, suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido nuevo, y nos vemos en el próximo video. Los quiero. Hasta luego.